Nuevamente les saludo, hermanos y hermanas, en este día, viernes de crucifixión. Deseo que todos estén bien, que su fe siga firme en Cristo Jesús y que sigamos aguantando en casa este tiempo de pandemia. Estamos seguros que pronto pasará, porque Dios es fiel a sus promesas. Quiero compartir entonces con ustedes este mensaje que lo he titulado Las 7 palabras. Y los invito a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 33 al 49. La palabra de Dios dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecieron, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, hoy viernes de crucifixión, recordamos el gran sacrificio que Jesucristo hizo por amor a la humanidad. Estando Jesús en gran agonía, sufriendo terribles dolores
por la crueldad del hombre, emitió palabras que sin lugar a dudas debió afectar para bien la manera de vivir del ser humano, del pasado, del presente, y creo sinceramente que seguirá afectando la vida de muchos hombres en el futuro. Las 7 palabras las registraron los 4 evangelistas en sus escritos. El doctor Lucas relata 3, la primera, la segunda y la séptima. El evangelista Juan registra también 3 palabras, la tercera, la quinta y la sexta. Y los evangelistas Mateo y Marcos mencionan solamente una, la cuarta palabra. Habiendo dicho esto, comencemos a estudiar estas 7 palabras. Primera palabra, la palabra del perdón. La encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34, y dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Notemos, hermanos, cómo Jesús se dirige a su Padre. Jesús sabía perfectamente que su Padre siempre lo escuchaba. Por eso se acercaba a Él con tanta seguridad y confianza. Por lo tanto, de Jesús aprendemos que tenemos acceso a un Padre misericordioso y bondadoso que nos oye en el calvario de nuestras tragedias humanas y en el suplicio de nuestro dolor humano. Los evangelistas nos dicen en sus escritos que Jesús no solamente enseñó a sus discípulos a que perdonaran a sus enemigos, sino que Jesucristo mismo fue un fiel exponente del perdón. En la oración del Padre Nuestro, Jesús recalcó la importancia del perdón al declarar: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 12. Hermanos y hermanas, si nosotros perdonamos a los que nos hacen mal, también seremos perdonados por Dios. Todo lo malo que hagamos, el Señor nos perdonará. Pero debemos a toda costa evitar estar pecando contra Dios. No debemos seguir pecando voluntariamente, para que de esa manera no entristezcamos a Dios. Es muy probable que los escribas, fariseos, los principales sacerdotes y toda la gente que se amotinó para presenciar la crucifixión y muerte de Jesús, esperaban escuchar maldiciones, injurias y malas palabras de Jesús durante su crucifixión. Sin embargo, de los labios de Jesús escucharon una dulce y suave oración de perdón. Jesús amorosamente da la razón del por qué los debe perdonar su Padre cuando dice: porque no saben lo que hacen.
Así es nuestro Salvador. Y así es nuestro Padre Celestial, misericordiosos y perdonadores. Jesús nos enseña entonces a perdonar. Y no una, o dos, o tres veces. Él dijo hasta 70 veces 7. Es decir, indefinidamente. Lo puedes ver en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Segunda palabra, la palabra de salvación. La encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 43. Y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 27 se nos dice que crucificaron también con Jesús a 2 ladrones. Estos 2 ladrones al principio se burlaban de Jesús y los 2 injuriaron a Jesús. Pero sorpresivamente uno de ellos cambió de actitud hacia Jesús. Se cree que su cambio sucedió a raíz de haber escuchado a Jesús decir: Padre, perdónalos. Y entonces comenzó a creer en Jesús. A tal grado fue su cambio que le reprocha a su compañero ladrón y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Lo puedes ver en Mateo 23:40. Este ladrón supo aprovechar el día de su salvación para su vida. El día de su visitación, como lo dijo Jesús cuando lloró por su pueblo durante su entrada triunfal. Este ladrón arrepentido creyó en Jesús como su Salvador y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. La respuesta de Jesús fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Siendo Dios grande en amor y misericordia, Él puede salvar de la misma puerta del infierno al más vil pecador arrepentido de corazón. Con toda razón Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Tercera palabra, la palabra del deber. La encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Y dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De ellos ten compasión. Sé